Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Perfiles de la Justicia. El día de hoy hablaremos del tema sobre el régimen de visitas y la afiliación extramatrimonial. En esta edición nos acompaña el juez titular del segundo juzgado de Paz Letrado de Sullana, el doctor Víctor Miguel Araico Chávez. Doctor, bienvenido a Perfiles de la Justicia. Doctor, ¿qué es el régimen de visitas? Bueno, el régimen de visitas, según nuestro Código del Niño y Adolescentes, es una institución jurídica que lo que busca es justamente que los padres que no tengan la tenencia de sus hijos tengan contacto directo con ellos, a través de un régimen mediante lo cual les permita tener un contacto permanente con sus hijos, ¿no? No solamente en beneficio del padre, sobre todo en beneficio del menor que necesita o requiere el derecho de poder tener contacto directo con sus padres, para fortalecer esa relación que debe existir siempre con el padre y el hijo, ¿no? Acá también hay que tener en cuenta de que muchas veces los padres, pues por motivos X, se separan, ¿no? Y eso genera que la tenencia solo la tenga uno de ellos, que es normalmente es la madre, ¿no? Normalmente, no siempre. Entonces el padre que no tiene, que se aleja del hogar, tiene que tener contacto con sus hijos. Acá también hay que mencionar una modificatoria que hubo en el código, ¿no? Porque eso también es importante en el tema de la tenencia. Antes de octubre del 2021, si mal no recuerdo, la tenencia era exclusiva de uno de los padres. Es decir, que uno de los padres era la persona que iba a tener la tenencia de los menores. Esa era la regla general. Excepcionalmente se permitía de que haya una tenencia compartida. Es decir, de que, por ejemplo, el menor esté una semana con el padre y una semana con la madre, o depende, un mes con el padre, un mes con la madre. O sea, ambos se compartían la tenencia de los menores. Pero ahora, con esta modificatoria, las cosas cambian, ¿no? Ahora, la regla general es una tenencia compartida. Y excepcionalmente, cuando no sea posible una tenencia compartida, se puede hacer una tenencia exclusiva. O sea, ¿eso que va a conllevar? De que al tener mayores casos de tenencia compartida, el régimen de visitas va a ir disminuyendo, o sea, ya no va a ser tan común como antes, ¿no? Doctor, ¿y cuáles son los requisitos para solicitar un régimen de visitas? Para un régimen de visita, obviamente tiene que pedirlo el padre que no tiene la tenencia de los hijos, ¿no? La norma también establece que para que un padre que no tenga la tenencia de los hijos pida un régimen de visitas, tiene que estar al día en sus obligaciones alimentarias o acreditar la imposibilidad de estar al día en sus obligaciones alimentarias. Obviamente esto necesita que ya exista una sentencia en la que se fije alimentos o un acta de conciliación en la que se fije alimentos. Es decir, que ya hay un pronunciamiento en el que obligue al padre a pasar alimentos para los hijos. Doctor, en este caso, el progenitor que tiene la tenencia del menor ¿puede condicionar el régimen de visitas a que esté al día en los pagos? Legalmente no es permisible eso. No se puede, o sea, si es que el padre no está al día en sus pensiones alimenticias, no podría pedir un régimen de visitas a favor de sus menores hijos. Sin embargo, y acá viene el pero, ¿no? Ya existen sentencias de la Corte Suprema que de alguna u otra manera, a mi criterio de manera muy correcta, ha establecido de que no se puede exigir estar al día en las pensiones para supeditarlo a un régimen de visitas, ¿no? Porque así como el hijo tiene el derecho a recibir alimentos por parte de su padre y obviamente satisfacer sus necesidades económicas, el menor también tiene derecho a satisfacer sus necesidades afectivas, ¿no? Entonces ya hay sentencias que indican de que no se debería exigir ese requisito para que el padre pueda demandar un régimen de visitas. Doctor, ¿en qué momento se puede extender el tema del régimen de visitas a otros parientes? El código establece en primer orden de que cuando el padre está inubicable o el padre ha fallecido, son los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad los que pueden pedir el régimen de visitas respecto al menor, ¿no? Siempre y cuando, repito, el padre haya fallecido o se encuentre inubicable para demandar. Pero también se puede permitir de que ya habiendo, por ejemplo, puede darse el caso de que el padre haga una demanda de régimen de visitas y el juez ordene de que el padre visite a sus hijos tales días, ¿no? Por ejemplo. La pregunta es, ¿se puede permitir de que también en base a ese régimen otros familiares puedan hacerlo? Claro que sí, siempre y cuando esté debidamente sustentado, ¿no? No solamente familiares directos, sino incluso la norma habla de terceras personas. O sea, puede ser de repente un padrino o puede ser un amigo del papá que tiene un contacto muy frecuente con el niño. Entonces, la norma permite que terceras personas también, o que el régimen de visitas también se amplíe a terceras personas, siempre y cuando esté debidamente sustentado, siempre y cuando se acredite de que para el niño es necesario contar con ese contacto con ese tercero, ¿no?
¿Qué pasa cuando se incumple el régimen de visitas? Normalmente la norma establece de que el hecho de que la madre o el padre que tiene la tenencia del menor no cumple con el régimen de visitas, es decir, no permite que el otro padre vaya a ver a sus hijos o impide o pone peros para que el padre vaya a ver a sus hijos, la norma sí establece consecuencias en contra de la madre o de la persona que tiene la tenencia, ¿no? Establece que bajo dichas circunstancias es posible que el padre, que ya tiene regulado un régimen de visitas, pueda solicitar la variación de la tenencia. Es decir, que si se acredita de que la madre o el padre que tiene bajo su custodia a los menores impide el cumplimiento del régimen de visitas, el padre perjudicado puede pedir la variación, es decir, que la tenencia le sea entregada a él, la tenencia de los menores le sea entregada a él. Doctor, cambiando el tema, ya saliendo del tema del régimen de visitas e ingresando al ámbito de la filiación, ¿cómo es el procedimiento para un caso de filiación de paternidad extramatrimonial? Explíquenos, por favor. Mire, esta norma que data del 2005, si mal no recuerdo, establece, y ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, establece de que, bueno, acá tenemos que partir del hecho de que hay dos tipos de filiación, ¿correcto? Hay la filiación matrimonial y la filiación extramatrimonial. ¿Qué diferencia uno de la otra? Que la filiación matrimonial es aquellos casos en los que los hijos nacen durante el matrimonio, ¿correcto? O sea, nacen durante el matrimonio y se presume que los hijos nacidos durante el matrimonio, el padre es el esposo. Es la presunción general, ¿correcto? Puede ser de que el menor haya sido procreado antes del matrimonio, pero nació dentro. Se presume de que el esposo es el padre. Puede ser de que el menor haya sido procreado durante la vigencia del matrimonio, pero nace después del divorcio, por ejemplo, también se presume que el padre es el esposo o el excónyuge en este caso, ¿no? Y en cambio, en la filiación extramatrimonial, se entiende que es un hijo que nace fuera del matrimonio, es decir, entre los padres no existe vínculo matrimonial. En esos casos no se aplica la presunción como así pasa en la filiación matrimonial. Acá no se presume, acá tiene que acreditarse o tiene que existir una sentencia que disponga que tal persona es padre del menor. Lo puede hacer el padre de manera voluntaria con una declaración o a través de una sentencia judicial que lo ordene. Entonces, esta ley de filiación de paternidad extramatrimonial regula el procedimiento en caso, obviamente, el padre no reconozca voluntariamente a su hijo, le da la facultad a la madre de que ella puede iniciar el procedimiento de filiación extramatrimonial. Doctor, ¿este tipo de proceso lleva su tiempo? Mire, este proceso es relativamente rápido, es un proceso especial. Lo que pasa es, si me permites más o menos explicarte el trámite para que más o menos la gente pueda entender en qué consiste este trámite, ¿no? Cuando recién se crea esta norma solamente permitía como pretensión la filiación extramatrimonial. Ahora con la modificatoria se permite de que a esa pretensión se incluya la pretensión de alimentos. Es decir, yo demando para que el señor reconozca a mi hijo o para que él sea el padre, reconozca a mi hijo y que además se le fije una pensión alimenticia. Se junta todo. Antes no. Antes tú tenías que demandar filiación y luego que ya está reconocido el vínculo, recién demandar alimentos. Ahora se permite de que todo se haga en un solo proceso que se llama el proceso especial, ¿correcto? Entonces, cuando la madre demanda la filiación extramatrimonial y alimentos, lo que hace el juez es admitir la demanda y correrle traslado al demandado por un plazo de 10 días. ¿El qué puede hacer en ese plazo de 10 días? Respecto a la filiación, puede oponerse a la filiación y contestar la demanda de alimentos. Tiene 10 días para eso. ¿Qué pasa si el demandado no se opone a la filiación? Si no se opone a la filiación, el juez automáticamente lo declara como padre. O sea, si no dice nada, si no se opone, automáticamente saca una resolución donde lo reconozca él como padre. Obviamente mandamos los partes a la RENIEC para que la RENIEC lo incluya en la partida de nacimiento del menor como su padre, ¿correcto? Y asimismo el juez fija una sentencia, fija una pensión de alimentos. Pero ¿qué pasa si el padre o el demandado se opone a la filiación? Al oponerse tiene que someterse a un examen de ADN. Si se somete al examen de ADN, lo que hacemos nosotros es fijar una audiencia de toma de muestras, una audiencia única. En esa audiencia, obviamente, va a venir el representante de un laboratorio que justamente se dedica a exámenes de ADN, va a tomar la muestra de sangre del menor, cuya filiación se solicita, de la madre, que es la demandante, y del demandado, que es el supuesto padre, ¿no? Se toman los exámenes de ADN
Esos exámenes son llevados al laboratorio y después de cierto tiempo, que deben ser entre 10 o 15 días aproximadamente, el laboratorio nos remite los exámenes. El juez ya con los exámenes de laboratorio ya puede emitir una sentencia, ¿no? Obviamente, si es un examen que da resultados positivos, obviamente es el padre. Y tengo que pronunciarme sobre la afiliación, reconocerlo como padre y aparte la pensión de alimentos. Y si el examen es negativo, obviamente la oposición es fundada y obviamente alimentos también se caen, ¿no? Porque al no ser padre, lógicamente no habría ninguna obligación de pasar alimentos. Doctor, en los casos de la prueba de ADN, ¿quién asume los costos? Perfecto. Lo que pasa es de que cuando recién se crea la norma establecía de que el costo lo asumía la demandante, ¿no? Pero después, al ver, teniendo en cuenta de que ya se incorpora como pretensión a alimentos, obviamente ya era mucha carga para la madre pagar un derecho o un servicio de examen de ADN que no baja de 1.000 soles, aproximadamente un poco más incluso cuesta. Entonces la norma lo que dice es que el que tiene que asumir el costo del examen de ADN es el demandado. Pero ojo, bajo ciertas circunstancias, ¿no? Si el demandado paga el examen de ADN y al final el examen de ADN sale negativo, ¿no? Entonces la madre tiene que reintegrarle ese monto. ¿Me dejo entender? Puede darse el caso además de que el padre se oponga a la afiliación, diga que se va a someter al examen de ADN, pero no lo pague. O sea, diga, no me someto al examen de ADN, quiero que se me tome la muestra, pero a la hora de la hora no paga el examen de ADN. Entonces, si no paga el examen de ADN en el plazo de ley, se le considera automáticamente padre del menor, como si no se hubiera opuesto. Pero también la norma le da la facultad a la madre de que si el padre no quiere pagar, ella puede asumirlo, facultativamente, la madre, no es obligatorio. Ella puede decir, bueno, si él no quiere pagar, yo lo voy a pagar. Y la madre puede pagar el examen de ADN, pero lo mismo, si el examen de ADN sale positivo, ¿no? El padre tendrá que reintegrarle en ejecución de sentencia lo que la madre gastó. Y si sale negativo, pues la madre ya no tiene derecho a ningún tipo de reembolso, ¿no? Doctor, entendiendo este procedimiento especial que usted nos ha hablado, tanto de la afiliación como el de alimentos, entonces primero se resuelve el de afiliación para luego dar pase de alimentos. Normalmente lo hacemos en una sola resolución, en una sola sentencia, ¿no? Si el padre no se opone, en la sentencia lo declaramos padre, y si se opone y el examen de ADN es positivo, automáticamente en la misma sentencia fijamos el tema de la pensión de alimentos. Doctor, la Corte de Sullana viene promoviendo a través de la presidencia que preside el doctor Pedro Lizana jornadas de justicia itinerante donde se traslada el camión itinerante a zonas alejadas para recibir demandas de alimentos, rectificación de partidas y de esta manera acercar el servicio de justicia a las poblaciones vulnerables. ¿Qué comentario le merece esto? Bueno, yo considero de que es una política adecuada, teniendo en cuenta nuestra sociedad, que hay mucha gente que no tiene acceso directo a la justicia porque viven en zonas alejadas, por desconocimiento, lógicamente, ¿no? La gente no sabe del servicio que brindamos en la Corte Superior de Justicia de Sullana y en general en todo el Poder Judicial. Hay mucha gente que no tiene acceso a la justicia. Entonces, esa política que ha adoptado la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana me parece una política adecuada que permite pues que la gente de menos recursos sobre todo pueda ejecutar o pueda hacer las demandas que necesitan, ¿no? Y sobre todo si ustedes se pueden dar cuenta, son gente que requiere alimentos o sobre todo tema de filiaciones, temas familiares, que es lo más sensible, ¿no? Entonces yo considero de que es una medida adecuada que beneficia sobre todo a la gente de menos recursos económicos, que no tiene acceso a la justicia. Doctor, es innegable que el uso de la tecnología en favor del servicio de impartición de justicia se viene realizando de manera sostenida. En este caso, la Corte de Sullana tiene implementado expediente electrónico en la especialidad civil, laboral, familia para alimentos y también la subespecialidad de violencia, además de la oralidad civil con que contamos. ¿Qué comentario le merece esta innovación que viene implementando la Corte de Sullana? Apenas yo me reincorporé a la Corte de Sullana, a los días se implementó justamente el expediente judicial electrónico en materia de alimentos. Nosotros como Paz Letrado vemos muchos temas, alimentos, vemos filiaciones, obligación de dar suma de dinero, temas de faltas, pero solamente se nos ha aperturado el eje en el tema de alimentos, ¿no? Yo he trabajado en la Corte de Piura, yo no he tenido la oportunidad de trabajar con eje en la Corte de Piura, recién lo he podido vivir en esta Corte, en la Corte de Sullana, y me parece en realidad que es una medida muy adecuada, una medida que facilita el acceso del ciudadano al expediente, ¿no?
y con los beneficios propios que trae ello, ¿no? Ya no tenemos el expediente físico, ya no tenemos que imprimir, gasto de papel, gasto de tinta, nos evitamos el tema de la pérdida del expediente, ¿no? Físico, que muchas veces pasaba eso, que el expediente se perdía, o no lo ubicábamos, o no lo podíamos trabajar porque no lo teníamos de manera física. Entonces, ahora con el expediente electrónico ya no tenemos esas excusas de decir, oye, no encuentro el expediente, no lo puedo trabajar. Ahora todo se encuentra en el sistema, tenemos acceso directo al expediente y eso impide pues cualquier tipo de manipulación o cualquier tipo de suspicacia en el que se pueda estar manipulando el expediente en beneficio o en contra de alguna de las partes, ¿no? Doctor, agradecerle por habernos acompañado en esta edición de Perfiles de la Justicia. Por favor, su mensaje a la ciudadanía. Espero que esta entrevista que se ha realizado el día de hoy haya sido de agrado de todos ustedes y que sobre todo que la información que se haya podido brindar sea de utilidad y que cualquier situación que necesiten de tema de alimentos, filiación, pues no duden con recurrir a la Corte Superior de Justicia de Sullana, que es el órgano competente justamente para poder dilucidar este tipo de controversias. Muchas gracias. Queremos agradecerle nuevamente, doctor, por su presencia y a ustedes por su sintonía. Nos reencontramos en una próxima edición y recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales de Facebook y YouTube, así como por la señal abierta de Justicia TV. Hasta pronto.